Bienvenidos chicos a este nuevo video. Hoy vamos a ver derivada direccional. Vamos a hacer un ejercicio de lo que son las derivadas direccionales en 2 y en 3 dimensiones y posteriormente veremos el vector gradiente. Ok, veamos lo que dice el planteamiento de este problema. Hallar la derivada direccional de la función f de x, y que tenemos acá cuando θ vale pi sexto y cuál es el valor de esa derivada direccional en el punto 2 menos 1. Ese es el punto 2 menos 1. Entonces la definición, la derivada direccional de la función, en todo caso nosotros pondríamos así: la derivada direccional de la función f de x, y, antes de reemplazar en el punto 2, menos 1, ¿ya? Sería igual a la derivada de la función con respecto de x, de la función f de x, y, por el coseno del ángulo θ, la derivada de la función con respecto de y, de la función x, y, por el seno del ángulo θ. Hallemos las derivadas correspondientes. Podemos hacerlo por separado y encontramos la derivada de la función respecto de x, de la función f de x, y. ¿A qué va a ser igual? Estamos hallando esto. Respecto de x va a ser 2x menos 0 menos 3 más 0. Entonces esta derivada con respecto de x de la función f de x, y es igual a 2x menos 3. Luego podemos hallar la derivada de la función con respecto de y, de la función f de x, y. Seguimos en esa función. Y esa derivada con respecto de y va a ser 0 menos 4y menos 0 más 2. Es decir, la derivada con respecto de y de la función xy es igual a menos 4y más 2. Esas serían entonces las derivadas respectivas con respecto de x y con respecto de y. ¿Ok? Entonces, reemplazando en la ecuación, reemplazando aquí en la ecuación, nosotros tenemos la derivada de la función con respecto de x, que sería 2x menos 3 multiplicado por el coseno de θ más la otra derivada, que sería menos 4y más 2 multiplicado por el seno de θ. Esa sería la derivada direccional de la función f de x, y. ¿Ya? Ahora podemos reemplazar, ya aquí está listo para reemplazar los valores que nos están dando acá. Hallar la derivada direccional cuando θ vale pi sexto para el punto P que vale 2, menos 1. ¿Ya? Entonces, acá la escritura va a ser la derivada direccional en la dirección pi sexto de la función f de 2, menos 1. Eso es lo que vamos a hallar ahora. Ya aquí nosotros representamos los valores que vamos a sustituir. En lugar de la x el 2 y en lugar de la y el menos 1. Y en lugar de θ el pi sexto. Por eso está acá así escrito de esta manera. Derivada direccional en la dirección pi sexto de la función f de 2, menos 1. Y entonces reemplazamos todo ello en la ecuación. Y vamos a tener lo siguiente: 2 por el valor de x, que vale 2, menos 3 por el coseno de pi sexto, más, bueno, dejémoslo así, más
menos 4 por el valor de y, que vale menos 1, más 2 por el seno de pi sexto. Y esa operación hay que calcular. Acá el menos con menos se va a ir y me va a quedar más 4 directamente, ¿no? Más 4 más 2 sería 6 veces el seno de pi sexto. Y acá sería una vez el coseno de pi sexto. Entonces, como tenemos funciones trigonométricas y el ángulo está dado en términos de radianes, entonces nuestra calculadora debe estar en radianes. Lo primero que vamos a hacer para calcular esta operación es colocar la calculadora en radianes. Una vez que lo coloquen en radianes, recién pueden introducir los valores, porque tenemos función trigonométrica y el ángulo está en radianes. Por eso es que la calculadora debe estar en radianes. En ese caso, obviamente, en este ejercicio, obviamente nos están dando el punto donde quieren hallar la derivada direccional y en qué dirección. Cuando no nos den, nosotros lo dejamos como variable, como por ejemplo, si no nos dan la dirección, lo dejamos como θ, donde en el momento que se tenga la dirección, se reemplaza nomás θ y se obtiene la derivada direccional. La derivada direccional, lo mismo que acá, la derivada direccional de una función de x, y, z es igual a lambda por la derivada con respecto de x de la función x, y, z más mu por la derivada direccional con respecto de y de la función x, y, z y más nu por la derivada con respecto de z de la función x, y, z. Y encontramos la derivada de la función respecto de x, de la función x, y, z. ¿A qué va a ser igual? 2x más 0 menos 3y más 2z menos 0. Esa es la derivada respecto de x. Entonces aquí podemos reescribirla a la derivada de la función respecto de x de la función x, y, z como 2x menos 3y más 2z. 2x menos 3y más 2z. La derivada de la función respecto de y de la función x, y, z es igual 0 más 2y menos 0 menos 3x más 0 menos 0. Y de ahí podemos tener la derivada de la función respecto de y, de x, y, z, que sería igual a menos 3x más 2y. Y finalmente la derivada de la función respecto de z, de la función x, y, z, que va a ser igual a 0 más 2z menos 0 más 2x. Y en este otro caso, la derivada respecto de z de la función, de la misma función, ya reemplazando esto de la función x, y, z, sería igual a 2x menos y más 2z. Ahí estarían todas las derivadas. Y ya podemos sustituir esto acá y decir la derivada direccional de la función dejémoslo como x, y, z es igual a lambda por la derivada de la función respecto de x por 2x menos 3y más 2z
Esa sería la derivada respecto de x. Más mu por la derivada respecto de y, que es menos 3x más 2y menos z. Y eso más nu por la derivada respecto de z. 2x menos y más 2z. Y ahora finalmente podemos escribir la derivada direccional de la función f de 1, 2 y menos 1. Y ahí reemplazamos los valores. Ya del punto, ¿no? Entonces vamos a tener aquí lambda por 2 por x. Y el valor de x es 1. Menos 3 por y. Y el valor de y es 2. Más 2 por z. Y el valor de z es menos 1. Más mu por menos 3x, x vale 1, y vale 2, y z vale menos 1. Ahí va a quedar así, menos z, menos 1. Más nu, estos valores de lambda, mu y nu son elementos del vector unitario A que vimos en el de dos variables. Entonces 2 por x, que vale 1, menos el valor de y, que es 2, y más 2 por el valor de z, que es menos 1. Y ahí obtenemos, nos va a quedar en función de lambda, mu y nu, donde obviamente lambda era el coseno de tita, ¿no? Entonces, como no nos dan el ángulo, lo podemos dejar en función de lambda, mu y nu, en función de las componentes del vector unitario. Entonces aquí vamos a tener la derivada direccional de la función 1, 2 menos 1 va a ser igual a. Entonces esa sería la derivada direccional de la función en el punto 1, 2 menos 1. ¿Ok? Nos queda en función de los elementos del vector unitario lambda, mu y nu. En ese caso. En alguna situación nos van a dar el vector unitario. El vector unitario A es igual a, y nos van a dar los valores, un vector 3i, 4j, 5k, entonces tenemos los valores de mu, nu, de lambda, mu y nu. Y ahí ya reemplazamos y obtenemos un valor de derivada direccional. ¿Ya? En este caso no nos dan, entonces queda en función de el vector unitario. Muy bien, jóvenes, hasta ahí la resolución de estos dos ejercicios. Como pudieron ver, en un caso derivadas direccionales de una función de dos variables, y en el otro caso derivada direccional de una función de tres variables. ¿Cuál es el procedimiento de resolución? ¿Ok? Bien, si tienen algún comentario que realizar o alguna sugerencia ahí me lo pueden hacer llegar y nosotros lo vemos. Y si hay algún ejercicio que quieran que lo veamos en pizarra, igual, háganmelo conocer y lo vemos. ¿Listo? Hasta luego, chicos, que estén bien. Chao, chao.